Vamos a continuar y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos un tema, seguimos en la serie, aprendiendo el arte de la guerra espiritual. Tenemos que saber que estamos en guerra, ¿sí? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos están preparados? Nadie. Tenemos que prepararnos, hermanos, todos los días, porque el diablo no está jugando. ¿Sabes que el diablo te quiere destruir? Es más, aún desde antes que nazcas, ya el enemigo ya trazó sus planes. ¿Cuántos nacieron en una familia desintegrada a veces? Y ya el enemigo ya desde ahí comenzó a querer destruir tu vida. Pero gracias a Dios vino Jesús, el Rey de la Gloria, se destronó del cielo y vino a esta tierra a marcarnos el camino. Amén. Sabes que el mundo te traza un camino que dice que para el hombre parece bueno, pero al final es camino de muerte. Pero Jesús trazó un buen camino que nos lleva a su presencia, nos lleva a su gloria y nos lleva a la victoria en esta vida y en la postrera. Amén. Ok, y tenemos que saber, y hoy vamos a aprender cómo vencer a tus gigantes. Tal vez tú lo has leído, has escuchado prédicas de David, de Goliat, porque estamos hablando en 2 de Samuel, pero quiero que tú le pidas al Señor que Él hable a tu vida. Amén. Cuando yo preparaba el tema, ocasiones que yo lo he predicado, no ponía todo el texto, pero hemos aprendido a ser fieles al texto. Entonces vamos a ir leyendo y la misma Biblia nos va a ir hablando. Amén. Y que Dios hable a través de su palabra a nuestras vidas. ¿Sale? Veas 1 de Samuel 17, por favor. 1 de Samuel 17. Todo esto se encuentra del versículo 1 al 58. Pero quiero que hagas una oración conmigo, por favor. Y si quieres y puedes cerrar tus ojos y hoy le digas al Señor: papá, háblame. Pudieras hablarme hoy. Todos necesitamos la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra, ¿dónde va? Va a mi mente, sí, va a mis emociones, pero dice que la palabra traspasa hasta mi espíritu. Y puedes decir conmigo antes de orar, mi ser. Podamos repetirlos todos, porque cuando pienso solo está en mi mente, pero cuando hablo sale de mí y llega a mis oídos y llega a mi ser. Entonces di conmigo: mi ser es espíritu, es alma y es cuerpo. Y a veces te preguntas por qué, ya no lo repites, por qué me siento vacío, por qué me siento solo. Si tengo a papá, tengo a mamá, tengo vida, porque a veces no alimentamos esa parte espiritual, que solamente el alimento del espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y cuando tú te alimentas de la palabra, entonces trae alimento a tu ser, principalmente a tu espíritu. Y tu espíritu, un espíritu fuerte, ayuda a mi alma. ¿Escuchaste? ¿Sabes que dicen los psicólogos que el ser humano necesita 20 abrazos diarios? Hay gente que tú quieres abrazar y se rechaza el afecto porque está lastimado y necesita un abrazo. Hey, suéltate, déjate, recibe. Pero si no tienes quien te abrace, tu alma está angustiada. Pero si tú tienes un espíritu fuerte, tu espíritu le habla a tu alma y le dice: hey, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Porque a veces no hay nadie que te anime, hermano. A veces la esposa te anima, a veces no hay quien te pueda animar. ¿Sí me explico? Pero el espíritu nos habla y habla a tu mente y te puede decir: hey, ánimo, no ha acabado, continúo todavía contigo. Amén. Ok, cierra tus ojos y puedas hablarle a tu alma, traer reposo a tu alma. No sé yo qué problemas tengas, pero Dios sí lo sabe. No sé qué batallas tengas, pero Dios sí las conoce. Y hoy tú le puedas decir al Señor: Señor,
Esta mañana yo te pido que tú hables a mi espíritu, hables a mi alma, hables a mi mente, Señor, que esta palabra pueda ser yo sensible a ella, papá. Tú conoces mi necesidad. Yo te pido que seas tú obrando en mi vida. Usa la vida del pastor, que no sea él, que seas tú hablando a través de él, y que yo pueda recibir tu palabra y hacer para lo cual fue hecho. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Seguimos en Primera de Samuel. ¿Qué principios hemos aprendido en estos estudios? ¿Se acuerdan desde el primero que el pueblo de Israel salió de Egipto y se le aparecieron los amalecitas? ¿Sí? Luego que vimos a Pecos, ¿no? Que si no vences a tu enemigo te va a vencer. Estamos en guerra y tenemos que aprender principios. Mira, el primer principio, estamos en guerra. Estamos en guerra en lo natural y en lo espiritual. Si pudiéramos comprender que hay espíritus, hermano, queriendo destruirte todos los días, ¿sí? Si Dios nos abriera el entendimiento y viéramos el mundo espiritual, viéramos cómo operan los demonios. Tenemos que estar conscientes de que estamos en guerra. 2, el enemigo busca pelea, aunque ¿qué? Aunque tú no la busques. Amén. ¿Quién quiere pelear, hermanos? Nadie. Hay gente que no, hay gente que le gusta la pelea, ¿sí o no? Se te queda viendo y dice, ¿qué? Tú ni en cuenta, no, pues ¿qué? Y ya le gusta pelear, hay gente así. Pero hay gente que no, o sea, ni siquiera. Pero el enemigo quiere destruirnos porque le queda poco tiempo. Aunque tú no busques pelea, él te va a buscar pelea. Eso lo aprendimos. Amén. Siguiente. Vence a tu enemigo, ¿o qué? O tu enemigo te vencerá, hermano. Si tú tienes un pequeñito pecado, vénselo antes que se haga grande. ¿Me escuchaste? Porque te va a destruir a ti, te va a destruir a tu familia, va a destruir hasta la iglesia y va a destruir todo a su alrededor. Si tú no peleas contra tu pecado, si tú lo dejas crecer, te va a comer. ¿Me escuchaste? Y te va a destruir. Y al rato vas a decir, ¿pero por qué a mí? Ah, porque lo dejaste. Tenemos que ser conscientes, hermano. Amén. Siguiente. Dice, sino que, ¿cuál fue el pecado de Saúl? Que el mayor pecado fue no arrepentirse. Pecó, sí. Sí pecó, todos pecamos, hermanos. Pero no te mantengas en el pecado. Dice, si no te arrepientes de tu pecado, tu vida irá en decadencia. ¿Qué es decadencia? Para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Si yo no me arrepiento, mi vida nunca va a ir en pos de lo supremo. Amén. Nunca. Si yo no dejo el pecado, si mi orgullo es más fuerte, dice, no, pues yo así estoy bien. Un pecado atrae más pecado. ¿Puedes decir conmigo? Un pecado. Y ese es un principio. Un pecado va a traer siempre más pecado. Amén. El que empieza a tomar o empieza con un cigarrito, ya después son 2, ya después son 3, ya después es cerveza, y ya empezó y ya trajo más. Y luego cuando ya no tiene para tomar, ¿qué hace? Ahora roba, ¿no? O sea, trae otro pecado. Y ahora se puede hasta prostituir por querer adquirir ese pecado. Y vas a traer más pecado en todas las áreas. ¿Sale? Y hoy vamos a aprender otro principio, pero se lo voy a decir al final. ¿Les parece? Vamos. Ahí en Primera de Samuel 17:1, vea tu Biblia y vamos a irlo leyendo para que veas que lo que escribimos es lo que está ahí en Reina Valera y lo vamos a ir aprendiendo. A la iglesia, decía John Spurgeon, cuando vayas a la iglesia, en esa época se usaba sombreros. Dice, quita tu sombrero, sí, como respeto, pero dice, no te quites la cabeza. ¿Sí me escuchaste?
a la iglesia, tú vas consciente qué te están enseñando. Porque el que te enseña, en vez de llevarte por el buen camino, te puede desviar, te puede corromper. Amén. Ok, vamos. Entonces vamos a empezar. Y mira, dice, los filisteos, antes eran ¿quiénes? Los amalecitas, ¿verdad? Ahora son otros. Ya tienes problemas con uno, ahora vienen otros. Y así va a ser tu vida y mi vida. Siempre el enemigo va a poner cosas para guerrear con nosotros. Es un pecado, ahora va a ser otro. Y siempre vamos a estar en una lucha continua. Y dice, los filisteos juntaron su ejército, ¿para qué? Para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Adamín, en lugares cerca de Judá. Siguiente. Dice, también Saúl, y hoy vamos a ver cómo después del pecado de Saúl, que era un hombrezón grandote, que la presencia de Dios estaba con él, por no arrepentirse, su presencia de Dios se fue y su vida comenzó en decadencia. Y vamos a ver la decadencia de Saúl, pero vamos a ver cómo Dios levanta a un David, alguien humilde, alguien que conocía a Dios. Amén. Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Imagínate esa escena, porque gracias a Dios cuando tú lees, tú puedes imaginar todo un escenario. Amén. Dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Imagínate ellos con escudos, con espadas. Y cuando vas a la guerra, sí o no, hay miedo. Hay gente que me dice, pastor, tengo miedo. Le digo, es que estás vivo. Amén. Si tienes miedo es porque estás vivo. Amén. Es natural. Y vas a la guerra y tú no sabes quién va a ganar, pero tú vas preparado y el enemigo siempre va a estar ahí queriendo destruir. ¿Seguimos? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un representante de ellos, el cual se llamaba ¿cómo? Goliat, de Gat. Y tenía la altura ¿de cuánto? 6 codos y un palmo. ¿Cuánto mide un codo? Poquito, ¿no? No. Un codo se medía en esa época de la mano al codo. ¿Sí? Era un promedio de 45 centímetros. Cuando la gente dice, es un codo. Dice que no tira nada, man. No es codo ese hombre. No. Era una medida de esa época que es un promedio de 45 y medía 6 codos más una mano. Un palmo es una mano. 45 más 10. 55 por 6. Como 3 metros medía ese hombre. Amén. ¿Sí? ¿Sí sacaste cuenta? Entonces se levanta un paladín en medio del ejército enemigo y empieza a salir entre la multitud. Y ven a ese hombrezón, man. ¿Sí? Siguiente. Sin zapatillas. ¿No? Hoy están chiquitas, pero ya con zapatillas ya agarra. No, este no traía zapatillas. Así paradito normal. 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla, o sea, una malla de hierro. ¿Sí? Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas, imagínate ese hombre, traía, ¿qué? Grebas de bronce puestas en sus piernas. Y jabalina de bronce entre sus hombros. Él venía todo lleno de hierro sobre su cuerpo, ¿sigo? Sobre sus piernas traía bregas de bronce y jabalina, lo repetí, síguelo. El asta de su lanza, aparte de que él estaba todo acorazado, todavía traía una lanza, era como de un rodillo de telar de esa época, ¿no? Ahorita los rodillitos son chiquitos, no, en esa época se cosía en grande. Y dice, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudo delante de él. O sea, era un robot ahí de fierro, 3 metros levantándose en medio de ellos.
Así es el enemigo. Hermano, Satanás, dice la Biblia, que los ángeles tienen más poder que cualquier ser humano. ¿Me escuchaste? O sea, Satanás es un querubín, ¿sí? Y es de los ángeles los de mayor rango. O sea, tenemos una lucha no con un angelito, ¿sí? Tenemos una lucha contra un querubín. Imagínate que engañó a la tercera parte de los ángeles. Imagínate su astucia para engañar. Y uno pudiera decir, ay, no, yo no creo. Manito, te van a volar la cabeza si no estás alerta. Ay, un mensajito, no pasa nada. Te van a volar la cabeza. El enemigo empieza en poquito y te va a destruir, porque sus planes y artimañas es destruir tu vida. Y ese hombre se levanta como representación, porque en la Biblia todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una figura de lo espiritual. ¿Me escuchaste? Ok, seguimos. Y se paró y dio voces. Ahora imagínate ese hombre a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿ustedes van a pelear conmigo? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Y era una estrategia, y esa estrategia pudiéramos mostrársela a los reyes de hoy, que pelean y mandan tropas, que digan, a ver, tú agárrate con aquel. No, que mandan guerras y todos se están matando. En esa época se escogía uno y peleaba, o a veces peleaban los reyes. Pero en esta ocasión pusieron un representante, y él decía y les gritaba: a ver, no que ustedes son del escuadrón de Dios, no que eres cristiano, ¿sí? No que muy salsa, dirían los muchachos. A ver, mándenme a uno que se enfrente conmigo. Y la batalla era humanamente imposible. Es humanamente, me dice una hermanita: pastor, es que es muy difícil, pastor. Le digo, no, hermana, no es difícil la vida cristiana, es imposible. ¿Escuchaste? Es imposible vivir una vida en santidad sin Cristo, no vas a poder. Es imposible guardar tu corazón sin Cristo. Es imposible ser fiel sin Cristo. Solo en Él es posible. Es difícil. Dile al que está a tu lado: es imposible. ¿Es difícil? Es imposible, hermano. Amén. Pero en Dios es posible. ¿Lo puedes recibir? En Dios es posible. Lo que estés pasando, háblale a tu alma y dile: hey, en Dios es posible. El enemigo te hablará y te gritará: no se puede cambiar. La gente, tu familia, hasta tu esposa: ay, vas a la iglesia y no cambias. Es que es imposible. Pero yo tengo a alguien más grande, más poderoso, más de 3 metros, que lo imposible lo hace posible. Amén. Cuando yo decía, ¿sabes qué? No se puede, ya me voy a morir, se levantó el Señor y me dijo: sí se puede, y no es por ti, es por mí, porque en Él es posible. ¿Escuchaste? En nuestras fuerzas es imposible. Él es el Dios de lo posible. Dice: y se paró y dio voces, ya lo leímos, gritando ese hombre, alardeando, porque así es el diablo. Le gusta presumir. Siguiente. Y él, si él pudiere pelear conmigo, decía el paladín, ¿sí? Y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Si ustedes me ganan, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y él se paraba y decía y hacía cada día. Sigue. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, imagínate que Saúl estaba grande, como unos 2 metros, pero aún así le faltaba. ¿Y qué le faltaba más a Saúl? La presencia de Dios. Y él no se atrevía a pelear. Amén. Si la presencia de Dios no está contigo,
para empezar, ni vayas. Amén, porque vas a fallar. Pero si la presencia está, por muy grande que sea el paladín, avanza. Y en él es posible. Amén. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Pues se turbaron. La guerra no era entre varios lo agarramos y lo tiramos, no, pero era de a uno, mano. La pelea es personal. ¿Me escuchaste? La pelea no es contra tu esposo, contra tus hijos. La pelea es contra tu carne, contra tus pasiones. Es que me haces enojar. No, es que eres enojón o enojona. Y tantito te eres mecha corta, dice. Tantito te prende, ¡pum!, explota. No, ¿se has visto esas palomitas que tienes que tirarlas rápido? Ese tantito le tocas y ya empieza. ¿Cuántos somos así? No levantes tu mano. Y tenemos que formar carácter. ¿Cuántos? Todos, amén. Dice, entonces este hombre salía y ellos tuvieron temor y tuvieron gran miedo. Amén. Contra ese hombre, porque la pelea era el 1-1. Amén. ¿Sigo? Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Creo que me salté uno, ¿eh? Aquí vemos 2 escenarios. Regrésamelo. Sí, me salté el 11, ahí está, oyendo, ok. Siguiente, vemos otra escena. Síguelo. El 12, hijo. Ándale. Vemos 2 escenarios. En el valle, la pelea, los filisteos, el pueblo de Israel. Y vemos otro escenario donde nadie ve. David, ¿qué era? Pastor de ovejas. Amén. Pero en lo que él hacía, ahí Dios lo estaba preparando. Solito, donde nadie lo veía, David estaba formando carácter. David estaba formando confianza en Dios. David estaba conociendo a Dios. Porque si tú y yo no conocemos a Dios, tu vida no va a avanzar. Si tú no sabes el poder de Dios. Una vez me presentaron una imagen donde está Jesús, ¿sí? Y en la imagen, obviamente, y está Satanás. Y están haciendo un pulso. En la imagen. Y yo le digo, esa imagen es herética. Porque Satanás no puede pelear contra Dios. ¿Me escuchaste? Nos tocó liberar a un varón que había hecho pacto con la muerte. Y él me decía, pastor, y si, bueno, yo no era pastor. Me dice, es que si renuncio a la muerte me va. Es malo, mejor voy a regalar la imagen, dice. Le digo, no, es que tú no conoces a Dios. Es que la muerte tiene poder. Le digo, sí, pero Dios tiene más poder. Amén. Es que cuando cierro mis ojos la veo, porque así es el diablo. ¿Sí? Le digo, tienes que destruir esa imagen. Y cuando la destruyó, dice que salió un aroma horrible. Que todas esas imágenes las pactan. Hay demonios ahí. Salió una... Y después de ahí Dios ha ido obrando en ese varón. Amén. Pero decía con temor, y si la rompo, no vaya a ser que me agarre más fuerte. Le digo, no conoces a Dios. Dios es más fuerte que la muerte. Dios es más fuerte que cualquier demonio, que cualquier atadura, que cualquier espíritu inmundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en ese tiempo David conocía y empezó a experimentar a su Dios en secreto. Amén. Dice, David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén, de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía ¿cuántos hijos? 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, ya el papá de David era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Siguiendo? Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra.
Y los hombres y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, ¿cómo? Abinadab, y el tercero Sama. Por ahí anda Sama, ¿no? Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Se acuerdan que David tocaba el arpa? Por eso dice, pero había ido a tocar el arpa con Saúl y se regresó, porque él tenía su trabajo. Y él se regresó a su trabajo y él estaba apacentando las ovejas de su padre. Mira, él no estaba ni tenía conciencia de esa guerra que estaba sucediendo allá. Sabía que sus hermanos habían ido a la guerra. Pero la guerra se aprende en secreto. Es un principio que vamos a encontrar. Hermano, si tú en secreto te amistas con Dios, comienzas a tener esa relación con Dios. Daba testimonio un hermano que cuando él oraba solito, sentía una presencia bonita. Y para él ya era algo cotidiano. Para él era algo normal, porque él llegaba a su cuarto y estaba con su Dios. Y él hablaba con su Dios y él le decía cosas a Dios y platicaba con Dios. Y dice que una vez lo invitaron a una reunión y le dijeron, hermano, ¿por qué no ora por nosotros? Dice, sí. Y él se paró y le habló a su Dios y le dijo, Padre, ven este día. Mira que y cuando él abrió sus ojos, la gente estaba llorando. La gente estaba en el suelo, la gente y todos admirados. Y él dice, ¿pero qué pasó? Si yo solamente hice lo que yo hacía en mi casa. Amén. Lo que yo estaba. Para él era algo normal estar en la presencia de Dios. Pero para mucha gente no es normal. Sentir la presencia de Dios, no saben. A veces hay gente que son confundidas en las iglesias porque no tienen discernimiento entre la presencia de Dios y presencias espirituales demoníacas o presencias humanas de sentimientos solamente. Siéntelo, siéntelo, es pura emoción, pero no es la presencia de Dios. Y puedes salir de un culto emocionado, pero no convencido de pecado. Que tú puedas salir hoy y decir, hermano, si yo no mato mi pecado, mi vida va en decadencia. Convencido y decir, ¿sabes qué? No me voy a dejar atrapar. Amén. Con carácter. Eso lo hace el Espíritu. Amén. Y David eso hacía todos los días. Él oraba, él estaba con las ovejas, él estaba con su Dios, él adoraba. Y hermano, ¿y en el desierto hay sol? Mira que hay sol. Pero David, ¿qué? En sus salmos yo no escucho ninguna queja. Él decía, y los montes y los valles. Nunca decía, ay Señor, el sol está muy fuerte. Yo no escucho ningún salmo así de David de queja. No, él siempre veía lo bueno. En todo, hermano, tú tienes que aprender a ver lo bueno. Tu esposo tiene defectos. Tu esposa, pero dentro de todo hay algo bueno, búscale. Si hay algo bueno, nada. Todos tenemos algo bueno de parte de Dios. Amén. Y tú puedes reconocer, sabes que admiro esto de ti. Gracias porque tú me ayudas. Gracias porque me pegas, porque me quieres, dice. Nah, no es cierto, no. Si te pega, hermano, demándalo. Amén. Ok, venía pues aquel filisteo. Ahora vemos la otra escena. ¿Dónde estaba David? ¿Dónde? Allá estaba David, en otro lugar. Y estaban los dos escenarios. ¿Sale? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche. Y así lo hizo, ¿cuánto? 40 días estaba en la mañana y en la noche, hermanito. ¿Sabes que la fe es algo vital en tu vida espiritual? Y si tú crees, porque aprendes principios, Dios, ¿cómo creó el universo? Habló. Y él dijo, sea la luz. Y fue la luz.
Y hizo y comenzó a hablar y comenzó a suceder, porque la palabra tiene poder. Amén. Y Dios sabe, tú lo tienes que saber y el diablo lo sabe. Y el diablo te puede sembrar una palabra, porque esa palabra tiene poder para transformar. ¿Escuchaste? Y cada que esa palabra es repetida en la mañana, cada que esa palabra es repetida en la noche, va a comenzar a hacer en ti. Y el problema que es que tú creas esa palabra. Y si tú crees esa palabra se va a comenzar a materializar. Porque cuando Dios habló fue espiritual, pero luego lo espiritual, ¿qué? Se materializó. Al cuarto día vino el sol, los astros, ¿sí? En los días, las plantas, se comenzó a materializar. Por eso personas que le dicen, ¿sabes qué? Nadie te quiere, manito. El diablo, nadie te quiere. Entonces, no, pero yo tengo a mi mamá, a mi papá. No, es que nadie te quiere, no mereces tú ser amado. Y al rato tú saludas a tu mamá, oye mamá, no me hables ahorita, por favor, no. Entonces, oye, si es cierto, no me quiere. No, la mamá está en otro rollo, está en alguna otra situación en su mente. Sí, ese es un pensamiento demoníaco, porque nosotros le amamos. Yo le amo. Y lo más importante, Dios le ama. Amén. Ah, no, pero Dios no. Yo quiero que me ame la gente. No, si Dios te ama, tú puedes amar. No esperes, escucha, que la gente te ama. Porque siempre que tú esperas algo y no lo recibes, sufres. ¿Escuchaste? No esperes que la gente te ame, porque la gente, todos estamos pensando en nosotros si no tenemos al Señor. Y cuando tú no esperas y solo esperas del Señor y alguien te ama, tú dices, Señor, gracias porque alguien me expresa. Pero si aún nadie te expresara el afecto, tienes a un Dios que te ama tanto que vio tu aflicción. Y Él, estando en la cruz, te vio a ti y a mí el día de hoy. Y Él sabía que un día tú le ibas a conocer. Y te amó tanto que Él dio su vida, sacrificó su vida por ti y por mí. Amén. Y Él te ama con todo su amor. Y cuando tú entiendes eso, tú dices, aunque nadie me ama, manito. Es más, el amor de Dios es más grande, que ahora yo los voy a amar a ellos. Porque no pueden amar porque no tienen amor. Y nadie puede dar, escúchame esto, lo que no tiene. Si tú no tienes dinero y te dicen, préstame 100 pesos, ¿tú qué vas a hacer? Manito, pues vamos a buscar quien nos preste, porque ni yo tengo. ¿Sí? Pero cuando tú tienes, das. Amén. Entonces, una palabra repetida en tu mente todos los días puede transformar tu vida. Hoy en día hay muchos jóvenes, hay muchos adultos que le creyeron al diablo que no son mujeres, que no son hombres. Le creyeron. ¿Y qué pasa? Esa palabra ahí comienza a tomar materia. Y ese hombre, que Dios lo creó hombre, varón, al rato ¿qué? Como creyó, ¿sí? Comienza a tomar la forma. Se comienza a materializar. Y al rato toma maneras. ¿Sí me explico? O la mujer comienza a tomar formas, ideas, complejos, por palabras sembradas. Mañana, tarde, noche, el enemigo está peleando en tu mente. Y el paladín lo sabía. Satanás lo sabía. A ver, vénganse. Ustedes no pueden, nunca podrán. Y él está ahí todos los días, el enemigo, sembrando pensamientos. Amén. Pero tenemos la palabra de Dios que te dice, hey, Dios te creó hombre y tienes un papel de hombre. Dios te creó mujer y tienes una virtud de mujer. Amén. Solo las mujeres tienen ese poder a la mano de Jesús, de Dios, de dar vida. Ningún hombre puede. Solo la mujer. Dios le dio un papel extraordinario. Amén. Y cada quien tiene su forma.
Y son cosas que tenemos que saber. Siguiente. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tu hermano una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. ¿Y qué hizo David? Obedeció. Amén. El cristiano es obediente. ¿Escuchaste? El cristiano, su corazón como ya es transformado, le es fácil obedecer. Entre más moldeas tu corazón, cada vez es más fácil. ¿Sigo? Dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. O sea, el que estaba ahí comandando a los escuadrones. Y mira si tus hermanos están buenos. O sea, que ya los mataron, porque antes no había WhatsApp. No había. ¿Cómo estás? No, aquí estoy en la escuela. A ver, tómate una selfie. ¿Dónde estás? En el trabajo. A ver, tómate una en tiempo real, porque luego capturan imágenes y dice que está en la casa y no está. No, trae la licuadora por todos lados. Estoy con la licuadora y está en otro lado con la licuadora. No, en tiempo real. No había de eso. Entonces les dice, ve y fíjate, no sea que tus hijos tus hermanos ya hayan muerto. Amén. Dice, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos para que sepa que están vivos. Era una manera de saber, ¿sí? Un cordón, algo que traían. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Sigo? Y se acercan 2 personajes, las 2 historias, la de la guerra y de la otra guerra, pero que iba a la presencia de Dios. Amén. Porque tú puedes estar fuerte, tú puedes saber Biblia, manito. Porque los del ejército estaban adiestrados en la batalla. David nunca había peleado con un ejército. ¿Me escuchaste? Pero había estado con Dios. Y hay gente que sabe Biblia, pero no vive Biblia, porque no está Dios con ellos. Puede saber mucho y vivir poco. Amén. Y ellos sabían la guerra, a ver, pues pelea, pues. No, mejor ve tú. No estaba ahí la presencia. Dice, ¿sigo? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hermano, David quería pelear con Saúl. Perdón, con Saúl tampoco quería pelear. Quería pelear con Sansón. Tampoco era Sansón. Con Goliat. Él quería pelear. No, él no iba a eso. Amén. Él iba al mandato de Dios. Y a veces tú vas a hacer cosas y Dios te pone a hacer cosas, pero la presencia de Dios está ahí. Dice, este género no sale con oración y ayuno, les dijo Jesús. Pero Jesús ya venía ayunado. No se puso a ayunar ahí. Jesús ya venía orado. Tú en cualquier momento debemos estar preparados para la situación. ¿Sale? Y David comienza a entrar, imagínate, en ese valle. Y para él era un escenario de guerra. Ver a los ejércitos, ver todos uniformados y allá los filisteos. Él entraba como cuando entras a una película y empiezas a ver toda la escena. Y David iba con sus quesitos y todo, iba el joven. Mientras él hablaba con ellos, con el ejército, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero ahora David estaba ahí. Y salió el filisteo. A ver, esos ejércitos, no que son el ejército de Dios, pues. A ver, venga, uno que se levante en medio de ellos y venga y pelee conmigo, y ustedes van a ser mis esclavos, porque dice la Biblia que el que es vencido en algo se hace esclavo del que lo venció. Amén. Hay gente que es adicto a la pornografía, le dio play y fue vencido. Al rato se hace esclavo
Y aunque no quiere, un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo quiere. ¿Cómo te das cuenta si eres esclavo? Cuando tú no lo quieres hacer y terminas haciéndolo. Ahí tú te das cuenta si eres esclavo. Yo no quería, pues que eres esclavo. Amén. Y tienes que ir al libertador. Si ya sabes que eres esclavo, ve a aquel que te pueda libertar. No, es que yo así soy. No, ve para ser libertado o libertada. Y él salió y habló, y ahora David estaba hablando de, ¿sabes quién? De su Señor. Estaba hablando de aquel que lo ayudó donde nadie estaba. Estaba hablando de su Padre Celestial. Estaba hablando de Él. Imagínate, alguien que te ha cuidado tanto y que hablen mal de Él. ¿Qué te pasa? O sea, que hablen mal de tu mamá, un ejemplo. Y tu mamá te parió, tu mamá te tuvo, estuvo contigo. No, es que tu mamá... Espérate. Podrás hablar mal de mí. A mí dime lo que quieras, pero con mi mamá no te metas. Le puedes decir a mí lo que quieras, pero de mi Señor, el que me salvó, el que me rescató, el que me dio vida, no vas a estar hablando. Y él estaba ahí y él escuchó. Ustedes son el ejército de Dios. ¿Quién habla ahí? Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y David se prendió, man. ¿De quién están hablando? Sigo. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? O sea, ¿no lo ves a ese hombrezón? No, ese nos va a destrozar. Ni siquiera habían peleado y ya estaban vencidos. ¿Será que pueda cambiar? Manito, es que en ti es imposible, en Dios es posible. Amén. Dice, y se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Fíjate, les estaba diciendo, si uno de ustedes se levanta y vence al gigante, hay promesa. ¿Escuchaste? Hay promesa de Dios. Acá hay lugares enfrente, si quieren. Hay promesa de parte de Dios. Dios no solo te liberta, te da paz, te da tranquilidad, te da la salvación de tu alma. Amén. Y te promete una paz eterna en el cielo, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrima, donde no va a haber enfermedad. Dios nos da promesas, hermano. Amén. Y siempre el rey Saúl, en este caso, él decía, si ustedes vencen, no solo tendremos la victoria, le voy a dar hasta mi hija. Pero por favor, alguien que salga. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué es oprobio? No chiquitito. Ese es un microbio. Oprobio es vergüenza. Porque estaban haciendo ¿qué? Avergonzados por el diablo, por el filisteo. Y hay familias, hermanos, que están siendo, o son cristianos, y mira cómo viven, están siendo avergonzados. Pleitos, problemas, dificultades. Oye, pero van a la iglesia. Sí, porque el enemigo está encima. Amén. Están siendo causa de vergüenza. Dice, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y los demás, cállate, David, cállate, te van a escuchar, David. ¿Qué este hombre? No, vayan y peleen con él. Y no, pues si lo que no queremos es pelear. ¿Ustedes son el escuadrón de Israel, sí o no? Pues sí. ¿Y luego? Pues no. ¿Quieres cambiar? Sí.
ponte en santidad. No, dice, no quieren, quieren a su manera. ¿Quieres vencer, hermano? Alíñate con Dios y vencerás. ¿Quieres prosperidad? Amén. Busca a Dios, lee la Biblia. Ah, no, así no. No, es que no. Hoy no. Después, nunca habrá victoria. Amén. Si no cambio, nunca habrá victoria. Entonces, David, lleno de celo santo, al escuchar eso, dice: ¿quién es este incircunciso? No es de Dios este hombre, y les viene a ofender. Y el pueblo le respondía las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. ¿Sigo? Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendieron en ira contra David, o sea, el hermano de David, y dijo: ¿para qué has venido acá? O sea, el hermano mayor de David, que era también un hombrezón, y David era un muchacho, hermano. ¿Sí? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Todavía te vas a poner con ese hombre? No, vete allá. Dice: ¿y a quién has dejado? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hermano, conocía a David, conocía a su hermano, no conocía a su propio hermano. ¿Cuántos tienen mejores amigos fuera de casa y con los hermanos no se llevan? Porque tú no escoges a los hermanos. Los hermanos, las hermanas ya vienen en el paquete y Dios los puso con un propósito. Hay hermanos que sí, yo admiro, son buenos hermanos, buenos amigos, porque dice la Biblia que es mejor un amigo que un hermano. Por eso yo me tengo que ser amigo de mi hermano. No solo es tu hermano, es tu amigo. Y hay mayor lazo todavía, porque es un lazo de sangre y un lazo filial. Y no conocía a su propio hermano. David le respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Qué le quiso decir? Ah, bueno, pues ve tú y pelea con el hombre. No, si tú no quieres, pues a ver, ve. ¿Y cómo se quedó su hermano? Calladito. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. O sea, ya no le hizo caso a su hermano y siguió preguntando, y le dio el pueblo las mismas respuestas ante él. David, si alguien vence, ¿sí?, el rey le va a dar riquezas, no van a pagar impuestos y le va a dar a su hija. Pero no se lo estaban diciendo para que lo hiciera. ¿Sí me explico? O sea, lo estaban contando lo que escucharon del rey, pero nunca se imaginaron que ese jovencito lo que iba a suceder. Amén. ¿Seguimos? Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Oye, ahí anda uno que dice que va a vencer al gigante. ¿A poco? ¿De veras? Sí. A ver, tráelo. Pero él nunca se imaginó que era un pequeño. Amén. Nunca se imaginó que era un muchacho. Dijo: hay alguien, tiene valor para venir. A ver, tráelo. Y dijo David a Saúl. Pero imagínate esa escena. El rey Saúl, grande también, con todo su armamento, con toda su postura, ya era un hombre maduro, contra un jovencito que venía entrando en escena. Y Dios no ve la apariencia, hermano. Dios no ve tu complexión. Dios no ve tu color de piel. Dios ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Saúl no distinguió a David. Ni siquiera se acordó de que David tocaba el arpa. Lo vamos a ver al final. Porque la locura, el pecado, te hace no reconocer la bendición que tienes. Fuimos a visitar una señora afligida, todas las cosas que ha pasado, estuvo enferma, pero dentro de eso nos contaba que sus hijos le dan dinero, que una señora le lleva ropa. Y yo le digo a mi esposa: hermano, le digo a mi esposa, amor, esta mujer está bendecida, sus hijos la ayudan y está sufriendo
porque no le deja ver el enemigo la bendición en la que está. ¿Sí me explico? Siempre vemos lo malo. Tenemos que ver lo bueno dentro de la situación. ¿Sale? Dice, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, pues imagínate el carácter de ese joven, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. ¿Sí? Dijo Saúl a David con palabras. Tú puedes ver, imagínate, hasta cuando tú lees, gracias a Dios nos dio imaginación, tú puedes ver hasta la cara de Saúl. ¿Cómo crees que estaba la cara de Saúl? Así como diciendo, ay muchacho, tú no sabes. ¿Sí? ¿Puedes ver su rostro de Saúl? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra. Mira, desde chiquito ellos los enseñan a pelear. El diablo lleva años con estrategias de guerra. El diablo no está jugando, manito. A veces puede ser un jueguito inocente de tus hijos, pero ya está formateando su mente. De guerra, pistola. Y ahí anda. Y al rato el muchacho, hoy se han levantado en Estados Unidos y mucha gente, jóvenes, hombres, tomando esa postura y matar gente. ¿Dónde empezó? En un jueguito de niño, inocente. Ay, no pasa nada. Y fue sembrando, corrompiendo su mente hasta llegar a ser un asesino. Y el hombre de guerra desde su juventud, ¿sigo? David respondió a Saúl: tu siervo, mira, para que me entiendas, Saúl, para que veas lo que te estoy diciendo. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, ¿sí?, o un oso, o sea, imagínate un león comparado con un joven, un oso comparado con un joven. Yo tomaba el león o el oso, algún cordero de la manada, ¿sigue? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, porque el león lo llevaba en su boca, ¿sí? Lo libraba de su boca y lo libraba, y si se levantaba contra mí, o sea, le arrebataba la oveja, y el león, al ver que le quitaban la oveja, pues se iba en contra, dice, y se le levantaba contra mí, yo le echaba mano, ¿qué? Le agarraba la quijada y lo hería y lo mataba. Pero era tal acá. Tú te das cuenta cuando alguien te dice la verdad, ¿sí o no? A veces hay unos que son pero astutísimos, de veras, te lo juro, y es mentira. Pero cuando alguien te está contando algo con tal verdad, tú hasta le crees, ¿no? Y me tiré, hice esto, y luego te enteras que no es cierto, pero en este caso sí era cierto. Amén. Entonces Saúl veía la cara de David, la entereza de David, la convicción de ese joven. Y le dice, yo lo agarraba y lo destrozaba y le quitaba la oveja, y él escuchándole admirado. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso también será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el que era del ejército estaba temblando. Saúl, que era el rey, que pues él debía de ir al frente, también estaba temblando. Pero lo convenció. Otro rey hubiera dicho, ¿sabes qué? Sácate de aquí, David. No, vete de aquí, eres un chamaco, vete. Pero ¿por qué creyó el rey Saúl a un joven? Dile al que está a tu lado, porque Dios estaba con David. Porque el que convence es Dios. Tú habla. Pastor, es que no sé predicar, manito, habla. Si Dios está contigo, Dios va a hacer la obra. Tú predica, tú háblale, cuéntale tu testimonio, cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Y cuando veas, esa persona va a decir, es verdad, voy, porque ve en ti algo que otros no pueden ver.
Y Saúl, siendo el rey, mandó, parece absurdo, a la guerra a un muchacho. Pero Dios estaba con él. Seguimos. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: pues sale pues, ve y que Jehová te bendiga. Que Jehová esté contigo, porque conmigo ya no está. ¿No? Pues ve y que Dios te bendiga. Y fue. Sigue. Y Saúl, como estaba acostumbrado a pelear en lo humano, amén, pero esta guerra no es humana, esta guerra es espiritual. Tú ves gente que dice: necesita dinero. Pues tiene que estudiar una carrera, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, estudiar la licenciatura. A veces no. ¿Qué sabe hacer? Mira, le salen unas tortillas hechas a mano deliciosas y pone su changarrito. Y ahí Dios lo bendice. Porque no era como pensaba el mundo. ¿Sí? No, este no va a ser feliz en su matrimonio, y agarra un muchacho que tú dices: pero ese muchacho no, y mira, son felices. Porque la felicidad no depende de lo que tú tengas. La felicidad no depende de lo que el mundo ve. La felicidad es algo más profundo, es algo espiritual. Y él sabía pelear en lo natural. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Ahora imagínate, Saúl era un hombrezón. Y puso sobre su cabeza su casco, imagínate el cascón ahí, y le armó de coraza. ¿Sigue? Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, imagínate a David con todo el armamento ahí: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hermano, cada quien tiene su propia armadura. Cada quien tiene sus propias herramientas. Y las herramientas, por eso les digo, hay que tener cuidado con los testimonios. Hermano, yo ayuné 3 días y mira, Dios me bendijo. Pero pues así fue con él. Yo ya llevo 4 y nada. No, es que contigo no es así. Cada batalla es diferente. Amén. No te compares con nadie, porque tu batalla es personal. Es tú y Dios. Amén. La lucha es personal. ¿Me escuchaste? Tú tienes una lucha. Cierra tus ojos un momento. Pudieras ver tu armadura. ¿Qué tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué Dios te ha dado? Con todo eso que tú pudieras ver, hay cosas físicas que te has capacitado, pero hay cosas espirituales que a veces no podemos ver, que es la armadura de Dios. Que hoy tú puedas ver si tu armadura está armada o está destruida. Pero Dios quiere restaurar. Y hoy de parte de Dios te digo, la lucha es tuya. Eres tú contra tu enemigo. Pero si tú vas de la mano de Dios, es posible. Amén. Y yo en mi vida, yo decía: no puedo, ni podía. Pero en Dios todo le es posible. Amén. Vamos a seguir. Dice: y tomó su cayado. Regrésame al... Y David echó, se quitó lo que no era de él, y él fue con lo que él sabía. Amén. Como lo hacía siempre. Para él era algo normal. Para él era algo, no sabía que era algo sobrenatural. Pelear con un oso, pelear con un león. Todas las batallas que has tenido es Dios ejercitándote. Hay gente que me dice: ¿sabes qué? Tengo un hijo, tengo una persona, es drogadicta. Y yo les digo: yo ya peleé esa batalla. Amén. Y fui vencido.
en esa batalla, pero se levantó el Señor y me dio la victoria. Yo no peleé con las adicciones, fue algo sobrenatural. Yo no peleé, yo me entregué al Señor. Digo, Señor, toma de mí, yo no puedo. Y Dios desarraigó. Yo no podía estar sin drogarme. Yo decía, hoy no me voy a drogar. Y por la noche ya andaba mal. Yo decía, pero ¿por qué si yo no quería? Porque era esclavo. Amén. Pero en Dios es posible. ¿Sigue? Y ciñó David su espada. Bueno, dame la otra. Y tomó su cayado en su mano. Ahora vemos la armadura de David. ¿Sale? Y tomó David su cayado de su mano y escogió, ¿cuántas piedras? 5 piedras, pero lisas. Algo sabía. No es lo mismo una piedra redonda que una lisa. Amén. Porque él ya había peleado. Porque él sabía que una piedra lisa puede penetrar y romper más. No agarró cualquier piedra. Agarró una piedra lisa del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda para tirar, no creo que la moto, ¿no? Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y todos, David, Saúl, el ejército y el ejército enemigo, y todos asombraron. ¿Qué crees que pensaban los israelitas de David? Ya nos tronaron, ¿no? Ya, pues ya, de que vaya él lo van a matar, hermanito. Él no va a poder, ellos, hermano. Pero David escuchaba el susurro de la gente. No, él estaba viendo al invisible. Amén. La gente va a pensar cosas. No, esa no va a poder. No, no creemos que salga. No sabe los planes que Dios tiene ahí. ¿Sí? Dice, y el filisteo venía, y puedes ver la imagen, andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. El escudero es el que trae las armas y todo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y aparte era rubio y de hermoso parecer. Sigue. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero no sabía que David no tenía dioses. Tenía un Dios sobre todas las cosas. Amén. Porque él estaba acostumbrado a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, a ver, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, y aprende esto, iglesia. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a que tú has provocado. Tú no sabes con quién te enfrentas, hombre. Yo conozco a mi Dios, y mi Dios es más fuerte que tu Dios. Mi Dios es más fuerte que tu problema. Dice una frase: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Necesitas trabajo. No, Señor, necesita trabajo. Dile, Señor, tú eres dueño de todo. Tú das trabajo al que quieres dar, Señor. De todo lo que das, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú quieres, dame. ¿Y sabes qué? Dios quiere. Señor, ¿podrás restaurar mi matrimonio, Señor? Papá, yo escucho, yo me imagino a Dios como diciendo: ¿tú crees que yo no quiero restaurar tu matrimonio? Yo también quiero, pero tú no te dejas. Yo quiero, pero no obedeces. Obedece, sujétate, haz las cosas que tienes que hacer y verás materializado lo que Dios quiere hacer. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti. Hermano, todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jehová.
de los ejércitos, de los escuadrones, y dice: tú has provocado a ese Dios. Mira, Dios estaba ofendido, ¿sí o no? ¿Escuchaste? Dios estaba ofendido. Sí, pero no había quien lo defendiera. Y Dios, que está en todos lados, que ve la escena, fíjate, yo me hago para acá. Entonces ahí está la escena y Dios está viendo el ejército y la batalla, pero allá en el cerro está David. Dice: yo necesito ese hombre. Y puso en el corazón de su papá que le fuera a llevar comida. ¿Escuchaste? Tú no sabes cómo Dios opera. Él no iba a eso, pero Dios sabía que ese joven Dios lo iba a usar para vencer, y mandó a su papá, o le puso en el corazón de su papá un pensamiento y dijo: ¿cómo estarán mis hijos? Voy a mandar a David. Ve. Pero Dios ve todo. Dios tiene trazado todo. Y los escuadrones que debían de pelear no peleaban, no podían. Pero Dios sí, y sabe cómo. Y sabe a quién usar, aún sin saberlo. Amén. ¿Sigue? Jehová te entregará hoy en mi mano. Él no dice: yo también te voy a vencer, tú me vas a entregar a los... No. Y la lucha no era entre David y Goliat. Amén. Dice: Dios te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y a toda la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y cuando él dijo al Dios de Israel, él esperaba un del ejército: amén, aleluya. Y no se escuchó nada. El otro traía porra. Cuando el paladín decía: y los voy a destruir, y todo: amén, ¿sí? ¿Se ha visto las películas? Y todo ahí, y cuando David hablaba: y los escuadrones de Israel, nadie más, todos callados. No, pero en los cielos, en el cielo, había gente gritando y diciendo: ¡ese es mi David! ¡Échale ganas! La batalla no se ha acabado, sigue orando así como te pones en las noches a orar. Hay ejércitos diciéndote: hey, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de buscar al Señor, porque pronto estará tu victoria. Aunque la gente no lo vea, aunque la gente no te entienda, sigue, porque hay gente, hay ángeles, y Dios te está echando porras. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aunque la gente no: vamos, te voy a vencer. Nadie, hermanito, no traía coro. Amén. ¿Sigo? Y sabrá toda esta congregación que Jehová, ¿qué? No salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en vuestras manos. Amén. Aquí hay un poquito de coro. Amén. Amén. Allá David no traía nada. ¿Sí? ¿Sigo? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿David qué? Hermano, date prisa. El tiempo se acaba. Busca a Dios antes, mientras puede ser hallado. Amén. Ya arrepiéntete. Y David se dio prisa. ¿Dónde estoy? Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David, imagínate esa escena, el rápido, David metió en su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, la agarró en la honda y la tiró con la honda, ¡zum! Y se fue la piedra e hirió al filisteo. ¿En dónde? Todo su cuerpo estaba lleno de fierro. Amén. Tenía su coraza, tenía su casco puesto, pero en medio del casco había una pequeña abertura. David, muchos dicen, David tiró la piedra,
Pero quien tomó la piedra y le encajó sobre el filisteo fue Dios. Amén. La fuerza, la gracia viene de parte de Dios. Hermano, tírala, habla, haz tu parte. Tomó de allí e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Y mira, observa, si a mí me pegan en la frente, ¿para dónde voy a ir? Pues para atrás. Ahora observa esto. Dice, y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, no cayó así, ¿no? No, se fue para enfrente. Fue algo sobrenatural. Fue Dios obrando. Y si no encajó bien ahí donde cayó, se terminó de encajar. Le abrió el cráneo, le entró al cerebro. Y en ese momento, todos los que estaban viendo la escena, así venció David al filisteo con la honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabes que llevaba 5 piedras? Si tú sigues leyendo, dice que este hombre tenía 4 hermanos. ¿Por qué llevaba 4 piedras más? Por si se venían los otros, mano. O sea, él iba preparado. Él sabía lo que hacía. Él estaba atento, no solo al momento, sino a lo que pudiera suceder. A veces estamos escasos en ver el hoy. Amén. Hoy me voy a sacrificar por mis hijos. Es que tú no sabes qué va a pasar con tus hijos. Si tú no los corriges hoy, esos hijos van a ser desenfrenados. Si tú no los aprendes a frenar su temperamento, ellos se van a desbordar. Es que quiero ir, no vas a ir. Pero es que todos mis amigos van, pero tú no eres todos tus amigos. Y no vas. ¿Y qué estás haciendo? Estás deteniendo a alguien. ¿Y qué está aprendiendo el joven? A contener su temperamento. Para que cuando sea grande, cuando venga ese temperamento, hey, ¿a dónde vas? Usted tiene a su esposa. ¿Qué anda viendo por allá? Amén. Seguimos porque está bueno esto. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada, ya no de él porque no traía, tomando la espada del filisteo y sacándola de su vaina, porque le dijo, esta noche, este día lo haré y te arrancaré la cabeza, pues se cumplió. Y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, ¿qué? Huyeron. Cuando lo vieron muerto. Si esta cosita mató al grandote, ¿qué no nos van a hacer esos hombres armados? Y tuvieron temor y empezaron a huir, ¿sigo? Levantándose luego los de Israel y ni supieron la porra. Ahora sí, pues vamos, hermano, tú empieza, al rato va a haber porra. Muchos no te van a creer, pero cuando vean que sí, van a decir, ¿sabes qué me dijo una hermana? Pastor, sigue la obra, le digo, sí, y le enseño una foto y, oye, hay gente, oye, a ver si los acompaño. Cuando Dios comienza a hacer algo y Dios comienza a respaldar la obra, ¿cuántos creen que esta obra es de Dios? Yo lo creo, hermano. Y sé que Dios va a prosperar y Dios va a hacer y Dios va, pero cuando lo haga, lo va a hacer, hermano, lo que tenemos. Amén. Estamos chiquitos, pero que lo hagamos en el nombre del Señor y por amor al Señor, Dios lo va a hacer. Hay almas que salvar. Amén. Cuando veas que empieza alguien a caminar, camina, hermano. Avanza. Tú motivas a los demás. No te detengas, porque si tú te detienes, se detienen todos. Si tú dejas de buscar, tus hijos no van a buscar. Si tú dejas de caminar, tu familia no va a caminar. ¿Cómo el ejército agarró fuerza? Porque vio y dijo, si este pudo, pues yo también. Y empezaron, dice, y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, ¡ah! Y le siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. ¿Sigo?
Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y todavía saquearon sus campamentos. Amén. La bendición que ellos tenían ahora fue bendición para ellos. Amén. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Ahora imagínate, después de una gran batalla, después de una gran victoria, había que llevar un trofeo. Dice, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Qué podemos ver en esta historia, hermanos? Que si Dios está contigo, va a haber victoria. Por muy pequeño que seas, por muy inexperto o inexperta que tú seas, procura que Dios esté contigo. Amén. ¿Y cuándo Dios va a hacer las cosas públicas? Cuando tú lo vivas en secreto. ¿Me escuchaste? Porque la vida espiritual se vive en secreto. Amén. Ahí donde nadie te ve. Ahí donde nadie te escucha. Ahí en tu alcoba y en tu carro vas caminando y nadie te ve, y en vez de andar viendo otras cosas, tú estás alabando al Señor. Tú estás platicando con Él. Tú le estás diciendo, Señor, ayúdame. Señor, vamos para adelante. Señor, ahí voy. Fíjate, tengo muchos defectos, pero contigo es posible. Y tú vas, y Dios ahí va al ladito de copiloto y te dice, ese, vamos, créelo, yo voy contigo, aquí estoy a tu lado. No le saques, decimos, avanza y vamos y lee y ora porque tú estás con Él. Amén. Y eso que tú haces en secreto será público. Amén. Por eso, cuando hacemos cosas indebidas en secreto, nuestra vida pública es un desastre. ¿Me escuchaste? La gente nos ve, la gente dice, oye, ¿cómo? Mira, ya se separó, mira. Se hace público lo que hicimos en secreto. Amén. Y mira qué más. Dice, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Saúl, se acordaba de David. Si David le cantaba, manito, se le olvidó. Porque el pecado te hace olvidar. ¿Me escuchaste? El pecado te aturde. A veces tú puedes tener problemas con tu esposa, tu esposo, y te olvidas las cosas buenas que ha hecho. Me encontré en el trabajo un joven con un pie diabético muy mal. Su esposa lo cuidó, manito. Su esposa dormía al lado de él. Ellos son de Acayucan para adentro, como 5 horas, dicen. Hospedamos a la muchacha, estuvo en casa, nos hicimos amigos. Y ese hombre prometió casarse con ella. Por la gratitud, oye, esta mujer, mira, en las buenas y en las malas. Y está conmigo y hace. Y ahí estaba la mujer, ahí dormía chueca y cuidando al hombre. ¿Sí? Se curó el hombre. Y hace poco me entero que ya la dejó y ahora anda con otro. ¿Qué le pasó? Ya se le olvidó. Porque el pecado te hace olvidar las cosas buenas. Nada más ves lo malo. Mira, no me contesta, manito, si está contigo. No se ha ido. Está ahí aguantando como sea. Está ahí. ¿Por qué? Porque te ama. Tus hijos están, tu mamá está. Dios ha estado ahí. Pero el pecado nos hace olvidar y nos hace malagradecidos. Y dice David, Saúl, y dijo Abner, generación de ejército, ¿de quién es este hijo, este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que yo ni lo conozco, no lo sabía, no lo conocía. Y el rey dijo, pregunta,
¿de quién es hijo este joven? Porque él ya sabía cuando lo mandó a llamar al principio. Sigo. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. ¿Sigue? Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Sigue? Y ahí termina la historia. Amén. Y hubo una batalla, hubo una guerra y hubo una victoria. Y vemos dos personajes: Saúl sin la presencia de Dios en un proceso de decadencia, y David con la presencia de Dios ascendiendo. Amén. A los planes y propósitos de Dios. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Que estamos en guerra. ¿Te acuerdas? ¿Qué hemos aprendido? Que aunque no quieras pelear, el diablo va a pelear. Que si tú no matas a tu enemigo, ese es el propósito de ir a la iglesia, aprender principios de Dios. Amén. Si tú te sigues endeudando, manito, vas a acabar mal. Si tú sigues pidiendo prestado, manito, si no hay, no hay, y apriétese, porque estás haciendo un hueco grande y al rato no lo vas a poder tapar. Aprenda. Ya cometió errores, aprenda. ¿Sí? Y mira qué otro principio. Si no te arrepientes de tu pecado, mi vida irá en decadencia. Ya sé cuál es mi pecado. Sí, bueno, pues, Señor, ayúdame a arrepentirme. Mira, a mí me gusta el pecado. O sea, sé honesto con Dios. Me gusta la carne, pero sé que está mal. Ayúdame, Señor. Y vamos a ver otro principio más. ¿Qué otro principio aprendemos hoy? Dios es más grande que cualquier adversario. ¿Me escuchaste? Es que yo no puedo, ni podrás, pero Dios es más grande. Es que ese problema, Dios es más grande que mi problema. Es que esa enfermedad, Dios es más grande que la enfermedad. Y aún en la enfermedad, échale ganas. Amén. Ayer tuvimos discipulado y yo me gocé. Mi hermana tiene artritis, ella viene en silla de ruedas, cuando camina le truenan sus huesitos. Y anuncié que iba a haber discipulado. Y me dice: manito, yo quiero ir, pero pues yo no puedo ir sola. Y ayer estuvimos en el discipulado. Aún en la enfermedad, manito, busca a Dios. Ya cuando me sienta bien voy a ir. No, man, así como estás, ve y acércate a Dios y Dios hará. Y si no hace, tú dile: no importa, yo sigo. Amén. Porque yo no miro este tiempo, yo miro las promesas de mi Señor. Amén. Sigo. Voy a servir a Dios cuando todo esté bien. Manito, nunca servirás, porque siempre hay algo malo. Amén. Cuando tenga dinero, manito, el diablo va a hacer todo para que no tengas y nunca llegarás. Última, léelo. ¿Cuál fue la victoria de David? Su relación personal. ¿Conoces a Dios? ¿Estás con Él? ¿Pasas tiempo con Él? Porque solamente cuando pases tiempo con alguien lo vas a conocer. Ves a los recién casados: ay, yo la amo. Ya cuando están casados ya se conocen. Oye, ronca. Pues si es que nunca la habías visto dormir, ¿no? Y ahora que duerme, uy, pues ya la empezaste a conocer, ¿no? Oye, se quita los zapatos y ya no voy a seguir. Ya la estás conociendo. Y en ese conocer vas aprendiendo. Amén. Vas amando más a esa persona. Porque dice que una mujer sabia, un hombre sabio debe conocer los defectos de su pareja para ayudarlo, no para criticarlo. Es que él es así, ayúdalo.
Pues si eres la ayuda idónea, ¿no? Amén. Ok. Dice, tu relación íntima con tu Dios tendrá al postrer una manifestación pública. Se va a ver, hermanito. Decía un hermano, oye hermano, después de los discipulados, no es hermano de aquí, es otro hermano que ya ni está en la iglesia. ¿Y cuándo voy a ser pastor? Le digo, bueno, el discipulado son 3 meses, eso sí me la sé. ¿Cuándo vas a ser pastor? No sé, porque el llamado no es a ser pastor, es a ser discípulo. Si Dios te da el llamado de pastor y quieres, avanza y Dios te lo va a dar. Porque él pensaba que tomando ciertos estudios ya soy pastor. No, es un llamado, es Dios. Y tu llamado, mi llamado no es a ser pastor. Mi llamado, ¿sabes cuál es? Es conocer a Dios. Amén. Y en ese conocer que tú estás con Él, te enteras de las necesidades. Y ahora ese Dios incognoscible es tu papá. Y te dice, hijo, te rescaté, te lavé, ahora estás conmigo, ahora estás bien, pero dice, ¿sabes qué? Yo tengo otros que no están bien. Yo tengo otros que están enfermos. Yo tengo otros que están perdidos. ¿Me amas? Sí, háblales, porque a ellos también los amo. Y comienzas a conocer y amar lo que Dios ama. ¿Y sabes qué más ama a Dios? ¿Sabes que Satanás ya no tiene otra oportunidad? ¿Sabes que Dios te ama más a ti que al diablo, que a los ángeles, que en su creación a los que Dios más ama, a los que Dios ama más son a nosotros? Porque el diablo falló y fue condenado. ¿Cuántas veces hemos fallado? Y Dios te dice, hey, échale ganas. Hey, vuelve a empezar. Hey, y ahí está el Señor, animándonos a seguir. Y cuando yo entendí, Dios te ama más que los ángeles. Te hizo a su imagen y semejanza para hacer luz en esta tierra. Amén. Y tenemos que aprender a conocer a Dios. Pero eso es personal. Aquí vas a aprender principios de la Biblia. Pero depende de ti y de mí que esos principios los hagas verdad en tu vida. ¿Hay guerra? Ah, sí. Manito, hay guerra. ¿Hay que pelear? Sí. ¿Cómo se gana la guerra espiritual? Con oración. Y si no oras, no estás peleando. ¿Me escuchaste? Si no oras, no se agudizan tus sentidos, están comiendo a tus hijos, están comiendo, le estás abriendo la puerta al diablo. No te das cuenta porque estamos cegados. Pero en Dios es posible. Amén.